Encontré a mi esposo en nuestra sala de estar con la prometida de mi hijo solo unas horas antes de la boda. Estaba a punto de confrontarlo, pero un movimiento en el pasillo me... Era mi hijo, Ilaiche. Su rostro era una máscara de piedra. Me miró y susurró: «Mamá, ya lo sé, y es peor de lo que piensas». Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad me acompañan. Siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme sumergirlos en esta historia. En la mañana de la boda de mi hijo, me desperté a las 5. No podía dormir. Me dije a mí misma que eran solo nervios, del tipo que cualquier madre siente en un día tan importante. Me senté aquí, en esta misma oficina en casa, mirando hojas de cálculo en la pantalla de mi computadora. Dirijo una pequeña firma de contabilidad, CPA, desde casa. Nada extravagante, pero ayudó a pagar la universidad de nuestro hijo Ilaichi y cubrió los extras que el salario de mi esposo Franklin no alcanzaba a cubrir. Los números en la pantalla eran borrosos. Mi mente estaba en otro lugar completamente diferente. Afuera, el mundo aún estaba oscuro y silencioso, pero ya podía imaginar la escena que se desarrollaría en el patio de nuestra finca en Atlanta, Georgia, en solo unas pocas horas. Sillas blancas dispuestas en filas perfectas sobre el césped. Pasé toda la primavera cuidando el arco que Franklin había construido, cubriéndolo con los rosales que había nutrido desde que eran pequeños capullos. Había revisado las luces 3 veces yo misma, asegurándome de que ni una sola bombilla estuviera fundida. Todo tenía que ser perfecto. Nuestro hijo, nuestro Ilaiche, merecía un día perfecto. 25 años de matrimonio con Franklin, 23 años criando a Ilaiche. Había dedicado toda mi vida a esta familia. Yo había sido la mano firme, la planificadora, la que recordaba las citas dentales y los cumpleaños, y me aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo. Franklin era el encantador, el alma de la fiesta, a quien todos amaban. Yo era la base en la que él se apoyaba y durante mucho tiempo eso fue suficiente para mí. Pero últimamente, algo se sentía extraño. Una distancia silenciosa se había instalado entre nosotros. Estaba en la forma en que dejaba de hablar cuando yo entraba en una habitación, en la forma en que su teléfono siempre estaba inclinado lejos de mí. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, simplemente se reía. Solo trabajo, cariño, decía, hay una gran promoción en juego. Decidí creerle. ¿Qué más podía hacer? No tiras 25 años de historia por la borda por un presentimiento. El clic de la puerta de la oficina me trajo de vuelta al presente. Era Ilaiche parado allí en pijama, con una taza de café en la mano. Parecía exhausto, con ojeras oscuras bajo los ojos. A su edad, tenía mi naturaleza práctica, pero los rasgos atractivos de su padre. «Mamá, has estado despierta por horas», dijo. «La boda no es hasta las 4. Solo quiero que todo sea perfecto para mi niño», dije, intentando una sonrisa alegre mientras cerraba mi laptop. «Tu papá todavía está durmiendo». «Se fue temprano», dijo Ilaiche con una nota extraña en su voz. Caminó y se sentó en el borde de mi escritorio, luciendo repentinamente mucho más joven. Dijo algo sobre recoger un regalo para los padres de Madison, los Ellington. Fruncí el ceño. Eso era nuevo para mí. «Mamá», dijo vacilando, «¿puedo preguntarte algo?» Giré mi silla para mirarlo. Bajo la luz dura de mi lámpara de escritorio, su preocupación era evidente. «¿Qué tienes en mente, cariño?» Respiró hondo. «¿Crees que Madison realmente me ama?» La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Madison, su prometida, ambiciosa, hermosa, una joven arquitecta de una familia adinerada e influyente de toda la vida. En la superficie, ella era todo lo que siempre habíamos querido para Ilaiche. Pero yo tenía mis propias dudas. Había visto cómo sus ojos a veces se desviaban cuando Ilaiche hablaba de sus pasiones, cómo revisaba su teléfono durante las cenas familiares. «¿Por qué preguntas eso, cariño? Es el día de tu boda». «Lo sé, y tal vez son solo nervios de último minuto», murmuró, mirando su café. «Pero a veces, cuando me mira, siento que está mirando a través de mí. Como si yo fuera solo una casilla que necesitaba marcar en su camino hacia la vida perfecta». Hizo una pausa. «Y últimamente, ha estado pasando mucho tiempo con papá. Siempre están hablando de finanzas, inversiones. Ella dice que él la está asesorando». Quería contarle sobre las cosas que yo también había notado, como los ojos de Franklin seguían a Madison por la habitación, como siempre encontraba excusas para ayudarla con su abrigo o rellenar su bebida, como sabía exactamente cómo le gustaba su café, 2 de azúcar y un chorrito de leche, sin tener que preguntar. En cambio, extendí la mano y apreté la suya. «Los nervios de la boda son normales, cariño. El matrimonio es el paso más grande que darás». «No son solo nervios, mamá», dijo, con la voz quebrada. Finalmente me miró.
sus ojos llenos de un dolor que me aterrorizó. Creo que está enamorada de otra persona. Me congelé. La sangre se convirtió en hielo. ¿Qué te hace decir eso? Pequeñas cosas, susurró. La forma en que se ilumina cuando papá llama. Como siempre pregunta por el primero cuando viene. Los vi en el jardín ayer solo hablando, y la forma en que él la miraba, no era como un suegro debería mirar a la prometida de su hijo. Sentí un rubor subir por mi cuello. Forcé mi voz para que se mantuviera firme. Ilaiche, esa es una acusación muy seria. Lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Y espero estar equivocado. Dios, espero estar equivocado. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Franklin. Ya estaba vestido con una camisa impecable y pantalones de vestir, luciendo inmaculado como siempre. Bueno, miren a mis dos personas favoritas, exclamó, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Parecía sorprendido de ver a Ilaiche allí. Gran día, hijo. Deberías estar preparándote. Dirigió su atención hacia mí. Y tú, Simone, vas a agotarte. Madison acaba de llamar. Vendrá alrededor de las 10 para discutir algunos detalles de último minuto sobre la distribución de los asientos. Vi la expresión de Ilaiche tensarse. ¿Qué detalles? Preguntó. Oh, ya sabes, solo asegurándose de que sus padres no se sienten junto a tu tío James después de esa discusión política la Navidad pasada, dijo Franklin con un gesto despectivo. Ya sabes lo especial que es su familia. Deberíamos discutirlo en privado debido a la política y todo eso. Por supuesto, dijo Ilaiche, con voz plana. No podemos tener a las personas equivocadas sentadas juntas. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Observé a mi esposo y a mi hijo, y supe en el fondo de mi alma que Ilaiche no estaba equivocado. Algo estaba terrible, horriblemente mal. Después de que Franklin y Ilaiche salieron de mi oficina, un pavor frío se apoderó de mí. Se suponía que tenía una llamada final con el servicio de catering a las 10:30, una llamada que había estado planeando durante semanas. Levanté el teléfono, mi mano temblaba ligeramente, y los llamé. Les dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba reprogramar. Era una mentira. La verdad era que había despejado toda mi mañana. No podía quitarme de encima las palabras de Ilaiche ni la sensación nauseabunda que la falsa alegría de Franklin había provocado. Algo estaba sucediendo en mi casa hoy, por primera vez en 25 años, tenía la intención de averiguar qué era. Pasé las siguientes 2 horas fingiendo estar ocupada. Ordené la cocina, que ya estaba impecable. Reorganicé los centros de mesa florales en el comedor. Cada sonido me hacía saltar. Cada auto que pasaba hacía que mi corazón martillara contra mis costillas. Me sentía como una actriz en una obra interpretando el papel de la madre feliz del novio, mientras por dentro me retorcía de ansiedad. X10, un elegante BMW blanco entró en nuestra entrada, el auto de Madison. Observé desde la ventana de la cocina mientras salía. Incluso con jeans simples y una blusa, parecía pertenecer a la portada de una revista. Caminó hacia la puerta principal con la confianza natural de alguien que sabe que pertenece. Mi corte que podía escucharlo en mis oídos. Salí sigilosamente por la puerta trasera y rodeé la casa, agachándome detrás de los grandes arbustos de hortensias que bordeaban las ventanas de nuestra sala de estar. Me sentía ridícula, como una espía en mi propia casa, pero la necesidad de saber, la necesidad de confirmar mis miedos o disiparlos, era abrumadora. A través podía verlos. Franklin la había dejado entrar y estaban parados junto a la chimenea, el lugar donde tomábamos nuestras fotos familiares cada Navidad. Él le estaba sirviendo una bebida. No podía escuchar sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaban parados cerca, demasiado cerca. Su mano descansaba baja en su espalda. Era un gesto casual, uno que podría explicarse fácilmente, pero se demoró allí un segundo demasiado. Apreté a puños, mis uñas clavándose en mis palmas. 25 años, habíamos construido una vida en esta casa. Le habíamos leído cuentos a Ilaiche en ese mismo sofá. Habíamos organizado innumerables fiestas familiares en esa habitación. Y ahora mi esposo estaba parado allí acariciando a otra mujer, la prometida de mi hijo, en el día de la boda de nuestro hijo. Estaba de pie para entrar como una furia y confrontarlos allí mismo. No me importaba la escena. No me importaba la boda. Solo me importaba la traición abrasadora que estaba presenciando. Pero entonces noté movimiento en el pasillo de arriba. Una sombra en el reflejo del cristal. Miré más de cerca. Era Ilaiche. Estaba parado en lo alto de las escaleras, escondido en las sombras, observándolos también. Pronto me detuvo en seco. Esto no era solo mi dolor, era el suyo. Cosas habían escalado. La mano de Madison estaba ahora en el pecho de Franklin.
Se inclinó hacia él, con la cabeza echada hacia atrás, una sonrisa jugando en sus labios. Ella dijo algo y él se rió. Era un sonido que no había escuchado de él en años, ligero, genuino, feliz, la forma en que solía reír conmigo cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. En ese momento, vi a mi esposo transformarse en alguien que no reconocía, alguien vivo de una manera que no había estado conmigo durante mucho, mucho tiempo. Luego cabello, y se estaban besando. No fue un beso rápido. Fue un beso profundo y apasionado, del tipo que ves en las películas. Mi hija. Un rugido llenó mis oídos. Di un paso hacia la casa, lista para arrancar la puerta de sus bisagras, lista para gritar hasta que mis pulmones cedieran. Y entonces una mano agarró mi brazo. Me di la vuelta, mi corazón saltando a mi garganta. Era Ilaiche. Se había escabullido de la casa y vino a buscarme. Su rostro estaba pálido, ceniciento, pero sus ojos ardían con una determinación fría y dura que nunca había visto antes. Mamá, susurró. Su voz tensa. Todavía, Ilaiche. Esto es, me atraganté con las palabras. Ni siquiera podía decirlo. Sí, hijo. Su voz era firme aunque podía ver sus manos temblando. Mamá, lo he sabido por semanas. La palabra dio como un susurro estrangulado. Miré a mi hijo, el niño que había criado, que ahora me miraba con los ojos de un hombre que había visto demasiado. Agachados detrás de las hortensias. Las hermosas flores de las que había estado tan orgullosa ahora servían como escondite para la destrucción de nuestra familia. Dentro de la casa, mi esposo y la prometida de mi hijo se habían movido de la chimenea al sofá. No podía soportar mirar. No quería no, dijo Ilaiche, con voz baja y urgente. Seguí inventando excusas para ellos. Él solo está siendo amable. Ella solo está nerviosa por unirse a la familia. Pero siguió sucediendo. Las miradas prolongadas, las conversaciones privadas, la forma en que ella se iluminaba cada vez que él estaba cerca. Se corrigió a sí mismo. El desliz. Un recordatorio doloroso de una vida que ya no existía. Se suponía que ella obtendría una nueva figura materna, no una rival. Me refiero a Madison. ¿Por qué no me...? Pregunté, mi voz temblando con una mezcla de conmoción y una extraña rabia protectora. No deberías haber tenido que cargar con esto solo. ¿Por qué? Dijo, con la mandíbula apretada. ¿Y por qué? Me miró, sus ojos mucho más viejos que sus 23 años, quería darle suficiente cuerda para que se ahorcaran solos. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba la pantalla. Bien, confesó. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, mamá. Después de verlos almorzando juntos hace un mes, un almuerzo que papá me dijo que era una reunión de negocios y ella me dijo que era una tarde de compras con sus amigas, supe que no estaba loco. Necesitaba saber la verdad. Me entregó el teléfono. Contraté a un investigador privado. Tuvo. Ilaiche, el dinero. No dinero, dijo sombríamente. Valió cada centavo. La pantalla mostraba a Franklin y Madison entrando al St. Regis Atlanta en el centro. La marca de tiempo indicaba que fue hace 3 semanas, un martes por la tarde, cuando Franklin supuestamente estaba en una conferencia regional de ventas. La segunda foto los mostraba saliendo juntos 2 horas después, luciendo acalorados y despeinados. Hay dientes, dijo Ilaiche en voz baja, mientras yo me desplazaba por una galería de traición. Fotos de ellos en restaurantes con poca luz por toda la ciudad, fotos de ellos presionados contra el auto de Franklin en un estacionamiento privado, fotos de ellos riendo, tomados de la mano, viviendo una vida completamente diferente a nuestras espaldas. La magnitud del engaño era asombrosa. Esto no fue un error de una sola vez. Era una aventura calculada y a largo plazo. Me puse de pie de nuevo. Una nueva ola de rabia me Vamos, dije, mi voz como el acero. Ahora mismo. No. Ilaiche fue aguda, haciéndome agachar de nuevo. Mamá, confía en mí. Tengo un plan. Esto es una locura. No podemos simplemente dejar que la boda. Interrumpió, su voz resonando con una autoridad que nunca había escuchado de él antes. Y lo haremos. Mamá, piénsalo. Si los confrontamos ahora, ¿qué pasa? Lo negarán. Lo tergiversarán. Papá dirá que estás histérica, que estás malinterpretando las cosas. Madison llorará y se hará la víctima. Volverán todo en nuestra contra. Ya podía escuchar la voz suave y apaciguadora de Franklin. Simone, estás exagerando. Ella es una joven nerviosa y yo solo estaba ofreciendo consejos paternales.
¿Qué sugieres? Susurré, mi ira dando paso a una claridad fría y aterradora. Las fue algo escalofriante y desconocido. Dijo, las palabras flotando en el aire entre nosotros. Destrucción total y absoluta de sus reputaciones, consecuencias legales. No solo terminamos esto, mamá. Nos aseguramos de que nunca, jamás puedan hacerle esto a nadie más. Miré. ¿Cuándo se había vuelto tan calculador, tan despiadado? Luego miré de nuevo a través de la ventana. Vi a mi esposo, el hombre que había amado y en quien había confiado durante un cuarto de siglo, comenzar a desabrochar la blusa de Madison en el sofá donde habíamos construido nuestra familia. Y en ese momento, supe que la mujer que solía ser, la esposa comprensiva y perdonadora, se había ido. Había muerto justo ahí en la tierra detrás de las flores que había plantado con tanto esmero. Cuéntame el plan, dije. Esa noche fue una de las más extrañas de mi vida. Franklin llegó a casa actuando como si nada hubiera pasado, preguntando sobre los arreglos finales del catering. Madison se había ido horas antes, y él era la imagen del esposo amoroso y el padre orgulloso. Habló sobre su discurso para la recepción, sobre lo orgulloso que estaba de Ilaiche. La hipocresía era tan espesa que apenas podía respirar. Solo asentí y sonreí, una cáscara vacía de mí misma mientras por dentro gritaba. Después de que Franklin se fue a la cama, Ilaiche y yo nos reunimos en mi oficina. La puerta estaba cerrada con llave, las persianas bajadas. Se sentía como una sala de guerra y, en muchos sentidos, lo era. Sobre mi escritorio yacían los comienzos de un archivo de evidencia que haría llorar de alegría a un fiscal. Cuéntame sobre ese detective, dije, estudiando una foto de vigilancia que me revolvió el estómago. Su nombre es Aisha, dijo Ilaiche. Aisha Whitfield. El nombre me golpeó como un chorro de agua fría. ¿Aisha? ¿Mi hermana, Aisha? Ilaiche asintió. No sabía a quién más llamar. Sabía que fue policía durante 20 años antes de retirarse y comenzar su propia agencia de detectives. Sabía que era inteligente y que sería discreta. Parecía un poco avergonzado. También sabía que a ella nunca le gustó realmente papá. Solté una risa corta y aguda que sonó más como un sollozo. Mi hermana pequeña Aisha. Éramos cercanas, pero no le había contado sobre la creciente distancia con Franklin. Había sido demasiado orgullosa, demasiado avergonzada para admitir que mi matrimonio podría estar fallando. La llamaré, dije. Mi voz espesa por la emoción. Aisha contestó al segundo tono. Simone, es pasada la medianoche. ¿Está todo bien? No, Aisha. Nada está bien. Y entonces la presa se rompió. Le conté todo. Lo que Ilaiche sospechaba, lo que habíamos presenciado esa mañana, las fotos. Lloré con sollozos feos y ahogados por primera vez en todo el día. Ella escuchó pacientemente, su voz tranquila y firme al otro lado de la línea. No hubo conmoción ni sorpresa, solo una aceptación sombría. No me sorprende, Simone, dijo en voz baja cuando terminé. He visto la forma en que mira a esa chica. Esperaba estar equivocada. Ilaiche me contó sobre las fotos, dije, limpiándome los ojos. ¿Qué más tienes? Más de lo que probablemente quieras saber. Su voz se volvió profesional. He estado rastreando sus movimientos durante 3 semanas. Se encuentran 2 veces por semana como un reloj en el St. Regis Atlanta. Él siempre paga en efectivo. Almuerzan en restaurantes elegantes a los que nunca te llevaría. La semana pasada, la llevó a Cartier. Sentí ese rubor de rabia de nuevo. Nuestro dinero, el dinero que yo administraba con tanto cuidado, el dinero que se suponía que era para nuestra jubilación, para nuestro futuro. Y Simone, la voz de Aisha era suave, hay más ahora. Algo más grande. He estado investigando las finanzas de Franklin, tratando de averiguar de dónde viene todo este efectivo para las habitaciones de hotel y los regalos. Ha sido descuidado. ¿Qué encontraste? Pregunté, temiendo la respuesta. Hubo una larga pausa en la línea. No es solo Madison, dijo, con voz pesada. No es la primera vez. Encontré una serie de pagos mensuales regulares que se remontan a 15 años, siempre a la misma persona, una mujer llamada Nicole Jenkins. El nombre no significaba nada para mí. ¿Quién es ella? Hice algunas averiguaciones. Era una asociada junior en su antigua firma cuando Ilaiche era un niño. Se fue abruptamente hace unos 15 años. Los pagos comenzaron unos meses después de que ella se fuera. Aisha respiró hondo. Simone, ella tiene una hija, una niña de 15 años llamada Zoe. Hice una verificación de antecedentes. El padre no figura en el certificado de nacimiento, pero apostaría mi licencia a que Franklin es su padre. El teléfono se sintió pesado en mi mano. No podía respirar. Una hija. Otra niña entera. 15 años de mentiras. 15 años de una doble vida.
Los viajes secretos. Los gastos inexplicables. La distancia emocional. Todo encajó en una claridad horrible. Tengo que saberlo con seguridad, Aisha, susurró. Lo sé, dijo. Yo me encargaré. Pero Simone, tienes que estar preparada. Cuando esto caiga, va a ser una bomba nuclear. Lo sé, dije, mi voz fría y dura. Eso es exactamente con lo que contamos. Las 24 horas previas a la boda fueron un borrón de engaño calculado. Me movía a través de los preparativos como un fantasma, mi cuerpo en piloto automático mientras mi mente corría. Sonreía a los parientes. Aprobé la configuración final de la mesa con el planificador de bodas. Incluso ayudé a Franklin con su corbata, mis dedos rozando la tela de seda mientras imaginaba apretarla alrededor de su cuello. Cada interacción era una actuación. Cada palabra educada, una mentira. Aisha trabajó rápido. Era una profesional, y esto ahora era personal. Me dijo que tenía un contacto en un laboratorio. Es arriesgado, Simone, pero si podemos obtener una muestra de ADN limpia de Franklin, podemos obtener una comparación preliminar no legal con una muestra de la chica. Esa noche, después de que Franklin se durmiera, roncando suavemente a mi lado en la cama que habíamos compartido durante un cuarto de siglo, salí sigilosamente de la habitación. Mi corazón latía con cada crujido de la tabla del piso. Fui al baño y tomé su cepillo de dientes de su soporte. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejé caer. Se sintió como la máxima violación. Pero, ¿qué era esto comparado con las violaciones que él había cometido contra mí? ¿Contra nuestra familia? Lo guardé cuidadosamente en una bolsa de plástico y lo dejé en el buzón para que Aisha lo recogiera antes de la... Al día siguiente, mientras la casa bullía con la energía caótica de floristas y fotógrafos, Aisha... Tengo más sobre el dinero, dijo, su voz sombría. Es peor de lo que pensábamos. Nos reunimos en mi auto estacionado en la calle, lejos de la casa, el único lugar donde me sentía segura para hablar. Abrió una computadora portátil y la giró hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo, una vertiginosa variedad de números y fechas. Hice un análisis completo de sus cuentas conjuntas, sus fondos de jubilación, todo, dijo señalando una columna resaltada. Mira el patrón. Durante años, Franklin ha estado haciendo retiros de efectivo regulares. Pequeñas cantidades, 500 aquí, 700 allá, nunca más de 1000 a la vez, siempre de diferentes sucursales. Pensé que era para su pasatiempo, dije, atónita. Siempre me dijo que estaba invirtiendo en monedas raras, algo que requería transacciones en efectivo. Otra mentira. Su pasatiempo se llamaba Madison, dijo Aisha secamente. El efectivo para las habitaciones de hotel, las cenas caras, los regalos, ese collar de Cartier. Pagó la mitad en efectivo, pero esa no es la peor parte. Hizo clic en otra pestaña. Ha estado pidiendo préstamos contra tu plan de pensión. Miré la pantalla. Allí estaba en blanco y negro. Una serie de préstamos tomados contra la cuenta de jubilación a la que yo había contribuido tan diligentemente desde mi pequeña empresa. La cuenta que se suponía que era nuestra red de seguridad, nuestra seguridad para la vejez. Había drenado casi $60,000 en los últimos 18 meses. ¿Cómo? Susurré. Habría necesitado mi... La falsificó, dijo Aisha en voz baja. Comparé la firma en los documentos del préstamo con tu firma en tus declaraciones de impuestos. Es una buena falsificación, pero no es la... Una ola de náuseas me golpeó. Esto iba más allá del engaño. Esto era robo. No solo me estaba rompiendo el corazón. Estaba desmantelando sistemáticamente nuestro futuro pieza por pieza para financiar su sórdida aventura. Me estaba robando el fondo universitario que habíamos construido, la vida que se suponía que debíamos compartir. Estaba jugando con todo mi futuro. ¿Y Madison? Pregunté, mi voz apenas Ella no es una víctima inocente, dijo Aisha, su mirada dura. Llegaré a ella. Pero primero, hay algo más. Vaciló. Luego me entregó un sobre grande de Manila. Los resultados preliminares de ADN llegaron esta mañana. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo abría. Escaneé la página. La jerga científica se desdibujó hasta que encontré la conclusión al final de la página. Probabilidad de paternidad, 99.999%. Miré las palabras hasta que se grabaron en mi memoria. Zoe Jenkins era la hija de Frank. 15 años. 15 años amándolo, confiando en él, construyendo una vida con él mientras tenía otra hija, otra familia escondida en las sombras. Apoyé la cabeza en el volante, el cuero frío contra mi frente caliente. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Una calma extraña y aterradora se apoderó de mí. El dolor todavía estaba allí, una herida masiva y abierta en mi pecho. Pero ahora,
estaba acompañado por algo más, una resolución fría y dura. No solo iba a perder a su esposa, iba a perderlo todo. Sentada en el auto con mi hermana, ese endeble trozo de papel en mi mano se sentía más pesado que una lápida. Era el certificado de defunción de mi matrimonio, de la vida que pensé que... Una hija de 15 años, las palabras resonaron en el auto silencioso. ¿Cómo? ¿Cómo la encontraste? Finalmente logré preguntar, mi voz sonando distante y extraña a mis propios oídos. La expresión de Aisha era una mezcla de lástima y resolución profesional. Comenzó con los pagos. Una vez que tuve el nombre de Nicole Jenkins, no fue difícil localizarla. Vive a solo 2 pueblos de distancia, Simone, a unas 20 millas. 20 millas. Durante 15 años, había estado viviendo una vida secreta a un corto trayecto en auto. ¿Cuántas veces me había dicho que estaba trabajando hasta tarde? ¿A cuántas cenas de negocios había asistido? ¿Cuántos viajes de golf de fin de semana había hecho? Mi mente daba vueltas mientras revisaba mentalmente años de excusas y mentiras, cada una ahora adquiriendo un nuevo significado siniestro. Pasé por la casa ayer por la mañana, continuó Aisha, su voz suave. Me hice pasar por investigadora de mercado. Nicole abrió la puerta y detrás de ella, vi a la chica. Zoe. Simone, ella es la viva imagen de él. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que me atrajeron a él hace tantos años. La misma sonrisa. Es inconfundible. Lo imaginé. Una adolescente inocente en todo esto que se parecía a mi esposo. Una hermana que mi hijo nunca supo que tenía. El pensamiento era tan surrealista, tan monstruoso que no podía procesarlo completamente. Mi familia no solo estaba rota. Era un fraude. Una mentira cuidadosamente construida que yo había ayudado a mantener sin saberlo durante más de la mitad de mi vida. La madre, Nicole, ¿sabe sobre mí? ¿Sobre Ilaiche? No puedo decirlo con seguridad, admitió Aisha. Pero por la forma en que vive, una casa bonita en un buen distrito escolar pero sin una carrera llamativa, está claro que Franklin es su principal fuente de apoyo financiero. Ella tiene todas las razones para mantener las cosas en silencio. Él no solo pagaba manutención infantil, Simone. Estaba financiando toda su vida con mi dinero, con nuestro dinero, mi dinero de consultoría, nuestros ahorros conjuntos, el dinero que robó de nuestra jubilación. La traición era tan profunda, con tantas capas. Sentí que me estaba ahogando. Fue un saqueo sistemático del trabajo de mi vida, mi confianza y mi futuro. Le devolví el informe de ADN a Aisha. Ponlo con el resto de la evidencia, dije. Mi voz, despojada de emoción, estaba entumecida. El impacto fue tan profundo que había cortocircuitado mi capacidad de sentir algo más que un vacío frío y pensé en esa chica, Zoe. ¿Qué clase de hombre le dice a su hija que no puede reconocerla? ¿Qué clase de hombre cría a un hijo a la luz mientras mantiene a otro niño escondido en la oscuridad? La crueldad, no solo hacia mí y Ilaiche, sino hacia esta chica inocente, era asombrosa. ¿Y qué hay de Madison? Pregunté, necesitando cambiar mi enfoque para aferrarme a un objetivo para la ira que comenzaba a derretir el hielo en mis venas. Dijiste que había más sobre ella. Aisha asintió, su expresión endureciéndose de... Cierto, Madison. Hablemos de la prometida. Giró la computadora portátil hacia mí y abrió un nuevo archivo. Ella no solo se está acostando con tu esposo. Ha estado malversando fondos de su bufete de abogados. Las palabras tardaron un momento en registrarse. Ella es socia junior en una prestigiosa firma del centro, explicó Aisha mostrando documentos que parecían informes financieros internos. Ha estado inflando informes de gastos, creando facturas falsas para consultores inexistentes y desviando el dinero a una cuenta bancaria privada. No son grandes cantidades cada vez, pero es constante. En el último año, ha robado más de 200,000 $200,000. Y puedo rastrear algo de ese dinero directamente a regalos para Franklin, dijo Aisha, mostrándome una transferencia bancaria seguida de un extracto de tarjeta de crédito que mostraba la compra de un reloj de $1,000. Ella estaba robando a sus socios para comprar regalos para su amante, quien estaba robando a su esposa para comprar regalos para ella. Es el círculo de engaño más perfectamente repugnante que... Así que Madison no era solo una rompehogares. Era una criminal, una ladrona y estaba a punto de casarse con mi hijo trayendo su corrupción y mentiras al corazón de lo que quedaba de mi familia. El entumecimiento en mi pecho se desvaneció, reemplazado por una furia candente. Esto ya no se trataba solo de un corazón roto. Se trataba de proteger a mi hijo. Se trataba de justicia. Se trataba de asegurarse de que estas 2 personas enfrentaran las consecuencias por cada mentira, cada dólar, cada promesa. Está bien, dije, mirando a mi hermana a los ojos. El plan de la boda.
Repasémoslo una vez más. Quiero que sea perfecto. El conocimiento de la malversación de Madison añadió una capa criminal oscura a la ya impresionante traición. Cambió todo. Esto ya no era solo un drama doméstico desordenado y desgarrador. Era una conspiración de fraude y robo perpetrada por las dos personas que deberían haber sido las más cercanas a nosotros. ¿Cómo conseguiste todo esto? Le pregunté a Isa señalando los documentos financieros condenatorios en la pantalla de su computadora portátil. Todavía estábamos en mi auto, el aire espeso con el olor a conspiración y café rancio. Madison no es tan inteligente como cree, dijo a Isa con sombría satisfacción. Se descuidó y tengo amigos en la fuerza policial que estuvieron dispuestos a mover algunos hilos cuando escucharon la historia. Un amigo mío en la unidad de delitos económicos echó un vistazo a estos patrones y supo exactamente lo que estaba viendo. Señaló la pantalla. Ella estaba moviendo el dinero a través de una corporación fantasma que estableció usando el apellido de soltera de su madre. Fue amateur. Pensé en los padres de Madison, los Ellington. Eran pilares de la comunidad. Su padre era un respetado juez federal. Su madre estaba en la junta de 3 organizaciones benéficas diferentes. Se movían en círculos donde la reputación lo era todo. Creían que su hija era una estrella brillante en ascenso casándose con una familia buena y estable. No tenían idea de que su chica dorada era una ladrona y que la familia estable con la que se casaba era un castillo de naipes construido sobre mentiras. La humillación pública también los destruiría a ellos. Por un instante fugaz, sentí una punzada de lástima por ellos. Eran daños colaterales inocentes, pero ese sentimiento fue rápidamente extinguido por el fuego de mi propia traición. Así que Franklin está robando nuestro dinero de jubilación para comprar regalos para su amante, resumí, las palabras sabían a veneno, y Madison está robando de su firma para comprar regalos para mi esposo, su amante, quien también es su futuro suegro. Sacudí la cabeza con incredulidad. Esto es cosas de películas. Se pone mejor, dijo Aisa, con una mueca irónica en los labios. Parte del dinero que Franklin sacó de tu plan de pensiones, lo invirtió en un negocio inmobiliario, seguro, que Madison le recomendó. Déjame adivinar, dije, mi voz goteando sarcasmo. El trato fracasó. El trato nunca existió, confirmó Aisa. El dinero fue directamente a esa cuenta secreta de ella. Ella también le estaba robando a él. Estaba tan cegado por su propio ego y enamoramiento que nunca lo vio. Tuve que reír. Fue un sonido amargo y sin alegría. Mi brillante y encantador esposo, el hombre que siempre pensó que era la persona más inteligente en la habitación, estaba siendo estafado por una malversadora de 20 años. Era casi poético. Pasamos otra hora repasando la evidencia que Aisa había recopilado. Ella tenía todo. Extractos bancarios, fotos de vigilancia, recibos de hotel pagados en efectivo, documentos de préstamos falsificados y ahora un archivo criminal completo sobre las actividades de Madison que estaba listo para ser entregado al fiscal. Y, por supuesto, el informe de ADN, la prueba irrefutable que cimentó 15 años de engaño. Miré el archivo, las pestañas ordenadas y las páginas organizadas que representaban la demolición completa de mi vida. 25 años de matrimonio reducidos a una pila de documentos incriminatorios en el asiento del pasajero de mi auto. De repente, una ola de agotamiento me invadió. Tan profunda, se sintió como un peso físico presionando mi pecho. Aisa, ¿podemos hacer esto? Susurré. ¿Realmente podemos pararnos frente a 300 personas y hacerle esto a nuestra familia? Aisa se acercó y puso su mano en mi brazo. Su agarre era firme, tranquilizador. Simone, escúchame, dijo, su voz seria. ¿Qué otra opción tienes? Si los confrontas en privado, mentirán. Te manipularán. Pondrán a Ilaiche en tu contra. Negarán, negarán, negarán hasta que empieces a pensar que eres la loca. Lo he visto 100 veces. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Franklin era un maestro de la manipulación. Podía salir de cualquier cosa con su encanto. De esta manera, continuó, no hay escape. No hay lugar para mentiras. Solo hay la verdad presentada frente a todos los que intentaron impresionar. Esto no se trata solo de venganza, Simone. Se trata de consecuencias. Madison tiene que enfrentar la cárcel. Franklin tiene que rendir cuentas no solo por el engaño, sino por el fraude financiero que cometió contra ti. Esta es la única forma de asegurarse de que las mentiras se detengan para siempre. Respiré hondo, el aire viciado del auto llenando mis pulmones. Pensé en Ilaiche, su rostro pálido y decidido. Pensé en Zoe, la hija que nunca conocí. Pensé en los 25 años que le había dado a un hombre que me había estado mintiendo desde el principio. Tienes razón, dije. Mi voz clara y firme de nuevo. Es la única manera. Arranqué el auto. Vamos. Tenemos una boda que preparar.
Las últimas horas antes de la boda fueron las más surrealistas de mi vida. Fui a casa y reanudé mi papel como la madre tranquila y feliz del novio. Sentí una extraña sensación de desapego como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Me vi riendo con mis primos, felicitando a mi cuñada por su vestido y asegurándole al catering que todo se veía maravilloso. Por dentro, era una espiral de tensión y dolor, pero por fuera la imagen del orgullo maternal. Franklin estaba en su elemento socializando con los invitados que llegaban temprano, aceptando felicitaciones con una sonrisa amplia y segura. Me llevó aparte en un momento, su brazo alrededor de mi cintura. Te ves hermosa, Simone, dijo. Su voz un murmullo bajó en mi oído. No es un día perfecto. Lo miré a los ojos del hombre que había amado durante más de la mitad de mi vida, y no sentí nada más que un vacío frío y desolado. Le devolví la sonrisa. Día perfecto. Mi hijo Ilaiche era un espejo de mi propia compostura forzada. Saludó a sus amigos, posó para fotos con sus padrinos y desempeñó su papel a la perfección. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos a través del césped lleno de gente, podía ver la misma resolución de acero reflejada allí. Estábamos juntos en esto. Éramos soldados esperando la señal para atacar. El plan era simple y Aisa lo había ensayado con nosotros hasta que lo supimos de memoria. Había llegado temprano disfrazada como miembro del personal de catering. Su equipo audiovisual profesional estaba escondido a plena vista. Había conectado su computadora portátil a la gran pantalla de proyección que habíamos alquilado. Supuestamente para una presentación de diapositiva sentimental de las fotos de bebé de Ilaiche. Nadie sospechaba nada. Ella tenía un pequeño control remoto en su bolsillo. Cuando llegara el momento, todo lo que tenía que hacer era presionar un solo botón. Yo tenía mi propio papel que desempeñar. Había preparado los papeles del divorcio con mi abogado una semana antes. Un hecho que había mantenido en secreto incluso de Ilaiche. Estaban firmados y notariados en un sobresellado en mi bolso de mano. También tenía una unidad flash con copias de cada pieza de evidencia que Aisa había reunido. De una forma u otra, mi matrimonio terminaría oficialmente hoy. No había vuelta atrás. No solo estaba planeando una confrontación, estaba planeando el primer día del resto de mi vida. A las 4:05, tomé mi asiento en la primera fila. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar y la fiesta de bodas hizo su entrada. Franklin se sentó a mi lado apretando mi mano con lo que parecía ser un afecto genuino. Sentí un temblor de repulsión pero me obligué a no apartarme. Madison apareció al final del pasillo. Una visión en encaje blanco. Se veía radiante, hermosa y totalmente fraudulenta. Sonrió a la multitud. Luego sus ojos encontraron a Franklin en la primera fila. Por una fracción de segundo, una mirada pasó entre ellos. Una mirada de secretos compartidos, de conspiración triunfante. Pensaron que habían ganado. Pensaron que estaban a solo unos minutos de cimentar su futuro engañoso perfecto. Ilaiche estaba en el altar, su rostro una máscara ilegible. Cuando Madison se unió a él, tomó su mano. Su expresión nunca vaciló. Miró a la multitud, sus ojos escaneando los rostros hasta que aterrizaron en el mío. Dio un solo asentimiento casi imperceptible. Era ahora. El oficiante comenzó la ceremonia con las palabras habituales sobre amor, compromiso y fidelidad. La ironía era tan densa que era casi sofocante. Me preguntaba si Franklin y Madison siquiera estaban escuchando o si ya estaban planeando su próxima cita secreta. La ceremonia continuó. Intercambiaron votos que no sentían. Promesas que ya habían roto 100 veces. Mi estómago se revolvió con cada mentira que salía de sus labios. Finalmente, el oficiante llegó al momento crítico. Sonrió benévolamente a la multitud. Si alguien aquí tiene alguna razón por la que estos dos no deban unirse en sagrado matrimonio, hable ahora o calle para siempre. Un silencio cayó sobre los 300 invitados. Este era el momento. Mi corazón martillaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría romperse. Podía sentir los ojos de todos sobre nosotros. Tomé una respiración lenta y deliberada, luego me puse de pie. En el momento en que me levanté, un grito ahogado colectivo corrió a través de los 300 invitados. El aire, que había estado lleno de las suaves melodías del cuarteto de cuerdas y la cálida brisa de la tarde, de repente se volvió espeso y silencioso. Todas las cabezas en el jardín se volvieron hacia mí. Podía sentir su confusión, su conmoción, su curiosidad como una fuerza física. Franklin, sentado a mi lado, se puso rígido. Simone, ¿qué estás haciendo? Siseó, su mano agarrando mi brazo. Siéntate. Estás haciendo una... Sacudí su mano como si fuera una serpiente venenosa. Miré más allá de él. Mis ojos se fijaron en mi hijo Ilaiche que estaba en el altar, su rostro pálido pero resuelto. Él sabía que esto venía. Lo habíamos planeado. Luego miré a Madison,
cuya sonrisa radiante se había congelado en una máscara de horror confuso. Lo siento a todos, dije. Mi voz clara y sorprendentemente estable. Se escuchó a través del jardín silencioso. Me disculpo por la interrupción, pero creo que el oficiante preguntó si había alguna razón por la que este matrimonio no debería proceder. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Y sí, la tengo. Tengo una razón. Una ola de murmullos barrió a través de la multitud. Vi al padre de Madison, el juez Ellington, comenzar a levantarse de su asiento, una expresión de indignación atronadora en su rostro. Señora Whitfield, ¿cuál es el significado de esto? Bramó. El significado, juez Ellington, dije, girándome para enfrentarlo, es que su hija está a punto de casarse con mi hijo bajo falsas pretensiones, y creo que usted y todos los demás reunidos aquí hoy merecen saber la verdad. Saqué el pequeño control remoto de mi bolso. Era el que Aisa me había dado. Mi pulgar se cernía sobre el único botón rojo. ¿La verdad? Balbuceó Franklin, su rostro poniéndose carmesí. Simone, has perdido la cabeza. Estás avergonzando a nuestro hijo. ¿Lo estoy haciendo, Franklin? Pregunté con calma, volviendo mi mirada hacia él. Mi voz bajando a una calma helada. Tú eres el que ha avergonzado a nuestro hijo. Tú y tu amante. Con eso, presioné el botón. Detrás del altar, la gran pantalla que se suponía que mostraría una presentación de diapositivas de las fotos de bebé de Ilaiche cobró vida. La primera imagen que apareció fue una nítida fotografía de vigilancia de Franklin y Madison encerrados en ese beso apasionado en nuestra sala de estar. El que Ilaiche y yo habíamos presenciado justo el día anterior. La multitud estalló. Hubo gritos, jadeos, gente poniéndose de pie para ver mejor. Vi a la madre de Madison llevarse una mano al pecho, su rostro ceniciento. Pero eso no es todo, continué. Mi voz de alguna manera elevándose por encima del caos. Verán, esto no fue solo un error de una sola vez. Esto ha estado sucediendo durante meses. La pantalla cambió. Apareció una nueva foto. Franklin y Madison entrando al St. Regis Atlanta, la marca de tiempo claramente visible. Luego otra y otra. Un collage de sus reuniones secretas, sus almuerzos clandestinos, sus mentiras expuestas para que todos las vieran. Madison tartamudeó, tratando de negarlo, pero su voz se perdió en el alboroto. Franklin estaba de pie gritando. Esto es falso. Esos son montajes fotográficos. Simone está teniendo una crisis nerviosa. ¿La estoy teniendo, Franklin? Pregunté en voz baja. Entonces quizás puedas explicar. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostró extractos bancarios. Mi dedo en una foto de primer plano señaló los retiros de efectivo sospechosos, las firmas falsificadas en los documentos del préstamo del plan de pensiones, un recibo de Cartier por un collar de $15,000 brilló en la pantalla, seguido de una foto de Madison usando ese mismo collar en su despedida de soltera. El ruido de la multitud comenzó a disminuir reemplazado por un silencio horrorizado y atónito. Esto ya no era solo un escándalo de infidelidad. Era algo más oscuro. Mi esposo ha estado robando sistemáticamente de los ahorros de jubilación de nuestra familia para financiar su aventura, anuncié, y su prometida, la mujer que está a punto de casarse con mi hijo, también ha estado ocupada. La siguiente diapositiva mostró la evidencia de la malversación de Madison de su bufete de abogados. Las facturas falsas. Las transferencias bancarias. Podía ver a sus socios en la cuarta fila. Sus rostros cambiando de la confusión a la pura furia. Y luego di el golpe final devastador. Pero la mejor parte, dije, mi voz convirtiéndose en hielo, el verdadero corazón del engaño que ha definido mi matrimonio es que las mentiras de mi esposo no comenzaron con Madison. Los resultados de la prueba de ADN llenaron la pantalla. Las palabras probabilidad de paternidad, 99.9999% se mostraron en letras enormes y negritas. Debajo había una foto de una bonita y sonriente chica de 15 años. Esta es Zoe Jenkins, dije, mi voz temblando con 15 años de dolor reprimido. Ella es la hija de Franklin, una hija que ha mantenido oculta de mí y de su propio hijo durante toda su vida. El silencio que siguió fue absoluto. 300 personas mirando la evidencia de una traición tan completa, tan devastadora que incluso los chismosos más experimentados se quedaron sin palabras. Y en ese silencio terrible y perfecto, vi el mundo que había conocido durante 25 años arder hasta los cimientos. El silencio fue roto por un solo sollozo agudo. Vino de Madison, quien se tambaleó, su rostro de un blanco fantasmal contra el blanco puro de su vestido de novia. Luego se derrumbó en el suelo en un montón de encaje y sueños rotos. Ese único sonido rompió el hechizo. El jardín estalló en caos. La gente gritaba, señalaba, sacaba sus teléfonos para grabar el desastre. La madre de Madison corrió hacia su hija caída mientras su padre, el juez, se quedó allí.
Su rostro una máscara de incredulidad y total humillación. Franklin se congeló por un momento. Su rostro un caleidoscopio de rabia, pánico y horror creciente. Miró de la pantalla a mí, a los rostros atónitos de sus amigos y colegas. Estaba atrapado. No había mentiras, ni palabras suaves que pudieran sacarlo de esto. Su mundo cuidadosamente construido había sido pública e irrevocablemente demolido. Entonces hizo lo único que un cobarde podía hacer. Corrió. Salió disparado, empujando a través de la multitud atónita, derribando una bandeja de copas de champán mientras corría hacia el área de estacionamiento. Literalmente estaba tratando de huir de la escena de la implosión de su propia vida, pero Aisha lo estaba esperando. Mi hermana, todavía con su uniforme de catering, salió de detrás de un gran roble que bordeaba nuestra propiedad. Era una mujer pequeña, pero se movía con la confianza de una oficial de policía experimentada. Cuando Franklin pasó corriendo, ella sacó el pie. Fue una zancadilla perfectamente ejecutada. Franklin cayó con fuerza, golpeando el césped cuidado y deslizándose unos metros con su costoso traje de boda. ¿Vas a algún lado, Franklin?, preguntó Aisha casualmente, caminando hacia donde yacía tendido y jadeando. Para entonces, Ilaiche había dejado el altar y estaba a mi lado. Puso un brazo firme a mi alrededor. Madison estaba de nuevo de pie, apoyada por su madre que sollozaba, y me señaló con un dedo tembloroso. ¿Tú planeaste esto?, chilló, su voz aguda por la histeria. ¿Planeaste todo esto para arruinar mi...? No, Madison, dijo Ilaiche, su voz fría y clara, cortando su histeria. Tú arruinaste tu propia vida, tú y él. Hizo un gesto hacia su padre, quien ahora estaba siendo ayudado a levantarse por ahí. Suéltame, Franklin, exigió, tratando de liberar su brazo del firme agarre de mi hermana. No puedo hacer eso, Frankie, dijo Aisha, usando un apodo de la infancia que lo hizo estremecerse. Verás, soy una investigadora privada con licencia, y tengo razones para creer que has cometido múltiples delitos graves, incluido el fraude financiero. Pero no te preocupes. No estamos aquí para hablar de ti en este momento. Miró por encima del hombro. Mi asunto es... Dos oficiales de policía uniformados caminaban tranquilamente a través de la multitud que se abría. No estaban aquí por el fraude de Franklin. Eso sería un asunto civil para que mi abogado lo manejara. Estaban aquí por ¿Madison Ellington?, preguntó uno de los oficiales, su voz tranquila pero autoritaria. Los ojos de Madison se abrieron con terror. No, está bajo arresto bajo sospecha de malversación de fondos y fraude electrónico, continuó el oficial mientras su compañero tomaba sus brazos y suavemente le ponía las esposas. El clic de las esposas cerrándose fue el sonido más fuerte que había escuchado. Vi el rostro de Madison desmoronarse cuando la comprensión la golpeó de que esto no era solo humillación pública. Esto no era solo una boda cancelada. Esto era real. Iba a haber consecuencias legales reales. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras la policía se llevaba a una Madison que sollozaba, sus padres observaban con horror atónito. Los fotógrafos que habían sido contratados para capturar un cuento de hadas ahora estaban capturando la caída de una familia prominente, sus flashes estallando implacablemente. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos se fueron rápidamente, no queriendo ser parte del desastre. Otros se quedaron, susurrando en grupos conmocionados, con sus teléfonos aún en alto, grabando todo. En medio del caos, finalmente sentí que mis fuerzas me abandonaban. Ilaiche me sostuvo. Se acabó, mamá, susurró. Finalmente se acabó. Miré alrededor a las ruinas del día perfecto que había planeado. Era un desastre. Era una pesadilla. Pero por primera vez en meses, sentí que finalmente podía. Si todavía estás escuchando, me harías un gran favor y le darías al botón de me gusta en este vídeo y comentarías el número 1 abajo. Me permite saber que me has apoyado y me dice que estás aquí conmigo en este viaje. Tu apoyo es un gran aliento para mí. Por favor, comenta el número 1 y déjame contarte qué pasó después. Las 3 horas que siguieron a la explosión fueron un borrón de luces azules intermitentes, conversaciones en voz baja y el lento y doloroso proceso de desmantelar una boda que nunca fue. La policía tomó nuestras declaraciones. Madison fue llevada en una patrulla, su hermoso vestido de novia luciendo absurdo y trágico bajo el duro resplandor del sol. Franklin, después de ser interrogado y liberado, simplemente desapareció. Se subió a su auto y se fue sin decir una palabra a mí ni a su hijo. ¿Y tú?, preguntó Ilaiche, un destello de la vieja calidez volviendo a sus ojos. Aún no lo sé, respondí honestamente. Creo que estoy entumecida. Las siguientes semanas fueron una prueba dolorosa y desordenada. La historia, como se esperaba, se convirtió en una sensación mediática local. Escándalo el día de la boda,
prometida arrestada en el altar, padre del novio implicado en décadas de engaño. Nuestros nombres y rostros estaban en todas partes. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de salir de la casa a menos que fuera absolutamente necesario. Mi pequeña firma de CPA sufrió. Algunos clientes de toda la vida se llevaron silenciosamente su negocio a otra parte, incómodos con la notoriedad. El día después de la boda, hice exactamente lo que había planeado. Entré a la oficina de mi abogado, con mi bolso que contenía los papeles de divorcio firmados y la unidad flash de evidencia, y presenté la demanda. Con la montaña de pruebas que teníamos, Franklin ni siquiera trató de luchar. El proceso legal fue rápido y brutal. En el acuerdo, obtuve la casa y una parte significativa de sus activos restantes como compensación por el fraude que había cometido contra nuestros fondos de jubilación. No fue una victoria. Fue una restitución. Madison, enfrentando evidencia abrumadora, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 2 años en una prisión de baja seguridad y se le ordenó devolver hasta el último centavo que había robado. La reputación de su familia quedó destrozada. La caída de Franklin fue más silenciosa pero no menos completa. Perdió su trabajo, su reputación y el respeto de todos los que conocía. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y, por lo que escuché, rara vez mostraba su rostro en público. Pero la parte más complicada de las secuelas fue Zoe. 2 semanas después de la boda, recibí una carta. Era de Nicole Jenkins, la madre de Zoe. Era breve y directa. Se disculpaba por el dolor que su relación pasada con Franklin había causado y decía que su hija Zoe había descubierto la verdad por las noticias y quería conocernos a Ilaiche y a mí. Me senté con esa carta durante 3 días. ¿Qué se suponía que debía hacer? Esta chica era la encarnación viva de la mayor traición de mi esposo, pero también era inocente. Ella no había pedido nada de esto. Ella era la hermana de mi hijo. Le mostré la carta a Ilaiche. La leyó, con el rostro sombrío. Quiero conocerla, dijo inmediatamente. Ella es mi hermana, mamá. Merece conocer a su familia, o lo que queda de ella. Así que hice la llamada. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral, una cafetería tranquila en un pueblo a medio camino entre el nuestro. Estaba aterrorizada. Mientras esperábamos a que llegaran, retorcí la servilleta en mis manos hasta que fue un desastre deshilachado. Luego, entraron. Nicole era una mujer común y de aspecto cansado que parecía llevar el peso de sus secretos en la caída de sus hombros. Y detrás de ella estaba Zoe. En el momento en que la vi, se me cortó la respiración. Aisha tenía razón. Tenía los ojos de Franklin. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que me hicieron enamorarme de él hace tantos años. Parecía asustada e insegura, abrazando un libro contra su pecho como un escudo. Y en ese momento, mirando a esta chica inocente que era una víctima en todo esto, supe que mi ira no era con ella. Era con él, siempre. Ese primer encuentro con Zoe fue incómodo. Las palabras se sentían torpes e inadecuadas. Ilaiche, bendito sea su corazón, hizo la mayor parte de la conversación. Le preguntó sobre la escuela secundaria, sobre el libro que sostenía, sobre su vida. No preguntó por Franklin. Simplemente la trató como a una persona, como a una hermana que conocía por primera vez. Yo, en su mayor parte, solo observaba, tratando de reconciliar la imagen de esta chica tímida y dulce con la mentira monumental que representaba. Lentamente, tentativamente, comenzamos a construir algo nuevo. Nos reunimos de nuevo para tomar café, luego para almorzar. Ilaiche y Zoe comenzaron a enviarse mensajes de texto, descubriendo un amor compartido por las películas viejas y la comida picante. Me encontré esperando verla, escuchar sobre su vida. Era brillante, divertida y amable. Era un alma inocente atrapada en los escombros causados por nuestros padres. Pasó 1 año. La vida se asentó en un ritmo nuevo y desconocido. El divorcio finalizó. La tormenta mediática disminuyó, reemplazada por escándalos más nuevos y frescos. Puse mi energía en reconstruir mi negocio y lentamente mis clientes comenzaron a regresar. Vendí la gran casa familiar con su jardín lleno de fantasmas y compré una casa adosada más pequeña y manejable para mí. Era tranquila, pacífica, y era mía. Ilaiche, después de meses de terapia para superar el trauma de la traición, estaba prosperando. Había dejado su trabajo corporativo y vuelto a la escuela para perseguir su verdadera pasión, la arquitectura paisajista. Estaba diseñando espacios hermosos, creando orden y belleza a partir de tierra y piedra, una metáfora adecuada para lo que estaba haciendo con su propia vida. Estaba saliendo con una joven encantadora, una bibliotecaria amable y genuina que lo miraba como si fuera la única persona en el mundo. Y Zoe. Zoe se había convertido en parte de nuestras vidas. Venía a cenar cada 2 domingos. Ella y Ilaiche habían desarrollado un vínculo real de hermanos, burlándose el uno del otro y hablando durante horas.
Me encontré sintiendo un amor feroz y protector por ella. Ya no era un símbolo de traición. Era solo Zoe, la hermana de mi hijo, y de una manera extraña, parte de mi familia. Una noche, aproximadamente un año después de la boda que no fue, estaba sentada en la sala de estar de mi nueva casa cuando sonó el timbre. Era Franklin. No lo había visto ni hablado con él desde el día en que huyó de nuestra recepción arruinada. Parecía disminuido, más viejo, más canoso, la arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por un profundo cansancio. Preguntó si podía entrar. Dudé. Luego me hice a un lado. Me dijo que estaba en terapia. Dijo que estaba tratando de entender por qué había hecho las cosas que había hecho. Se disculpó. Dijo que lamentaba las mentiras, la traición, el dolor que nos había causado a mí, a Ilaiche y a Zoe. Escuché y supe que lo decía en serio, pero una disculpa no podía borrar 25 años de engaño. Te perdono, Franklin, dije. Y me sorprendió descubrir que realmente lo decía en serio. No por ti, sino por mí. Ya no puedo cargar con esa ira. Es demasiado pesada. Lo miré a los ojos. Pero nunca volveré a confiar en ti. Nunca podremos volver atrás. Asintió, con un brillo de lágrimas en los ojos. Lo sé, susurró, y luego se fue. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, me encontré pensando en la mujer que era hace un año, agachada en la tierra detrás de las hortensias. Estaba tan rota, tan perdida. Deseé poder volver y decirle que todo estaría bien, que el dolor no era el final de la historia. La familia que pensé que tenía era una mentira. Se rompió en un millón de pedazos esa tarde soleada. Pero lo que Ilaiche, Zoe y yo construimos en su lugar era más pequeño, más silencioso e imperfecto. Pero era honesto. No estaba construido sobre mentiras cómodas, sino sobre una verdad difícil, dolorosa y, en última instancia, liberadora. Habíamos perdido todo. Pero al hacerlo, habíamos encontrado algo real. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso se sintió suficiente. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. Si has pasado por algo similar o si alguna parte de esto ha resonado contigo, por favor siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Sus historias importan. Y si les gustaría escuchar más, por favor consideren darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal. Sean amables con ustedes mismos y nos vemos la próxima vez.